Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las mayores guerras del siglo XX y para ello nos tenemos que ir muy lejos, concretamente a la península de Corea, donde Corea del Norte y Corea del Sur libraron la Guerra de Corea, una confrontación que cambió el destino de una nación y sentó las bases de las tensiones actuales en el este de Asia. La Guerra de Corea se la conoce como la Guerra Olvidada, ya que apenas se habla de ella, pero no por ello fue menos cruel, despiadada e interesante de estudiar. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer varias preguntas, como ¿qué provocó la Guerra de Corea?, ¿cuáles fueron las batallas clave y los puntos de inflexión?, ¿cómo terminó la guerra? Y sobre todo, ¿cuáles son los impactos a largo plazo de este conflicto que aún sentimos hoy en día? Pero antes de nada os traemos nuevas noticias, y es que estamos muy orgullosos de inaugurar un nuevo proyecto de memorias, esta vez dedicado a la ciencia y más concretamente a la biología. Os presentamos nuestro nuevo canal de YouTube Memorias de Dolly. Sí, Dolly, como la oveja. ¿De dónde sale esto? Pues resulta que me he juntado con David y Gonzalo, dos investigadores con mucha pasión por la biología y la divulgación, con los que vamos a crear mucho contenido, pero siempre al estilo memorias. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Qué animales son caníbales? ¿Por qué los tatuajes perduran en la piel? ¿Por qué existen los machos y las hembras? Pues todas estas preguntas y muchas otras las resolveremos en el canal. Así que nada, suscribíos y sed bienvenidos. Os dejo el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Pues venga, tomen asiento, que empezamos. La historia de la península de Corea es una historia de resistencia y lucha, pero también de división y conflicto. A lo largo de los siglos, Corea tuvo que lidiar con sus todopoderosos vecinos de China y Japón. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando Corea se encontró en el centro de una lucha geopolítica que alteraría su destino para siempre. Desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea estuvo bajo el dominio colonial de Japón. Durante este tiempo los coreanos se enfrentaron a un régimen brutal, en el que los japoneses pisotearon la cultura coreana y saquearon económicamente la región. La resistencia coreana contra Japón fue feroz y persistente, y la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, la desocupación de Corea fue recibida con una explosión de esperanza nacionalista. Por fin Corea podía ser una nación libre y soberana. Sin embargo, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la Unión Soviética y Estados Unidos, tenían otros planes con la derrota de Japón. Y es que las potencias aliadas se iban a repartir Corea como si fuese una tarta. Y así es como la península de Corea se vio dividida por la geopolítica de la época. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos vencedores de la guerra, acordaron una división temporal de la península a lo largo del paralelo 38 para el desarme y la rendición de las fuerzas japonesas. Pero lo que se pretendía que fuera una medida provisional se convirtió en algo permanente, y es que la Guerra Fría comenzaba a tomar forma, y la zona se convirtió en un símbolo de la creciente confrontación entre el comunismo y el capitalismo. En el norte, Kim Il-sung estableció un gobierno comunista con el apoyo de la Unión Soviética, y en el sur, Syngman Rhee lideró un gobierno pro-occidental y anticomunista con el respaldo de Estados Unidos. Ambos gobiernos reclamaban la legitimidad sobre toda la península y se negaban a reconocer la división. Los esfuerzos para unificar Corea a través de las elecciones supervisadas internacionalmente fracasaron debido a la desconfianza y a las agendas contrapuestas de las potencias ocupantes, así que los dos estados se consolidaron a través de gobiernos con ideologías opuestas y ejércitos crecientes que se estaban armando hasta los dientes. Pronto la tensión se elevó y tanto el norte como el sur llevaban a cabo incursiones y escaramuzas a lo largo de toda la frontera. Ambos lados se preparaban para la posibilidad de una confrontación más grande, acumulando recursos militares y buscando alianzas estratégicas. La Guerra Fría estaba a punto de volverse caliente, y Corea sería el lugar donde las superpotencias probarían su fuerza seriamente por primera vez tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Al final, 1950 acabó siendo el año en el que todo estalló por los aires. El líder norcoreano Kim Il-sung, confiado en la superioridad de sus fuerzas y creyendo que si atacaba el sur, el pueblo surcoreano se levantaría contra su gobierno, pronto movió ficha. Antes de eso, el dirigente norcoreano obtuvo el respaldo crucial de Stalin y Mao para iniciar el ataque. La idea era clara: una Corea unificada bajo un gobierno comunista sería un golpe estratégico contra la influencia occidental en Asia, y eso es algo que interesaba a todos los países comunistas. De esta forma, en la madrugada del 25 de junio de 1950, con el mundo aún lamiendo sus heridas de la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38. Con una coordinación precisa y una artillería abrumadora, se lanzaron hacia el sur con una fuerza inusitada.
La acción fue tan repentina y abrumadora que las débiles defensas del sur fueron sobrepasadas inmediatamente. El ejército del sur, mal preparado y mal equipado, retrocedió en desorden. Fue un comienzo devastador y la nación se vio al borde del colapso. La llamada de ayuda resonó a través del Pacífico y llegó a oídos de la comunidad internacional. Por aquel entonces, la Unión Soviética estaba boicoteando a la ONU porque Taiwán, que antes se llamaba la República de China, estaba representando a toda China, en lugar de haber una representación de la República Popular de China, que era quien había ganado la guerra civil. Por ello, los representantes soviéticos no estaban en el Consejo de Seguridad de la ONU y no pudieron vetar la propuesta de Estados Unidos. ¿Y cuál era esta propuesta? Muy sencillo, formar una gran coalición bajo la bandera de las Naciones Unidas para ayudar a combatir a Corea del Sur a parar la ofensiva norcoreana. Los primeros días de la guerra estuvieron marcados por avances rápidos de las fuerzas norcoreanas. Seúl, la capital surcoreana, cayó en cuestión de días. Este fue un golpe simbólico y estratégico, mostrando al mundo la gravedad de la situación. La guerra de Corea no era un simple conflicto regional, se había convertido en un punto crítico en la lucha por el poder global. La coalición internacional liderada por Estados Unidos contó con soldados de muchos países como Reino Unido, Canadá, Turquía, Australia, Francia, Colombia o Etiopía, entre otros. Estados Unidos se jugaba mucho en este conflicto, ya que el presidente Harry S. Truman vio en esta guerra la oportunidad de demostrar a las naciones, o facciones que se resistían al comunismo en muchos países, que no estaban solas y que resistir tenía premio. El Comando Unificado de las Naciones Unidas se estableció rápidamente, con el general Douglas MacArthur al frente. La estrategia era clara: repeler la invasión, restablecer la línea del paralelo 38 y, si era posible, unificar la península bajo un gobierno democrático. Pero las cosas no fueron nada fáciles. A pesar de la respuesta internacional, las fuerzas norcoreanas continuaron su avance implacable hacia el sur, capturando terreno y empujando al enemigo hacia el pequeño perímetro de Pusan. Esta bolsa de resistencia en el extremo sureste de Corea del Sur se convirtió en el último bastión ante la amenaza de una derrota total. En el perímetro de Pusan, las tropas de la ONU, lideradas por Estados Unidos y reforzadas por la llegada de soldados de otros países, montaron una defensa formidable. La moral estaba baja, los suministros eran escasos y el enemigo parecía incansable. Sin embargo, la determinación de las fuerzas de la ONU y la resistencia de los soldados surcoreanos comenzaron a dar sus frutos. A pesar de los ataques repetidos y feroces, el perímetro de Pusan se mantuvo. Afortunadamente para las fuerzas de la ONU, la superioridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue decisiva. Los bombarderos B-29 Superfortress realizaron misiones estratégicas golpeando infraestructura y suministros enemigos, mientras que aviones de combate y ataque brindaban un apoyo cercano esencial para las tropas terrestres. Y mientras que sus soldados resistían en el perímetro de Pusan, el general Douglas MacArthur ideaba un plan audaz y arriesgado que podría cambiar el rumbo de la guerra. Su propuesta era realizar un desembarco anfibio en Incheon, cerca de Seúl, muy por detrás de las líneas enemigas. La operación, llamada Chromite, era arriesgada. Las mareas de Incheon eran impredecibles y los defensores norcoreanos estaban bien posicionados. Sin embargo, el 15 de septiembre de 1950 las fuerzas de la ONU llevaron a cabo el desembarco. La sorpresa fue total y el impacto psicológico y estratégico sobre las fuerzas norcoreanas fue devastador. La operación de Incheon fue un punto de inflexión. Las fuerzas de la ONU rápidamente recapturaron Seúl, infligiendo un duro golpe a la moral norcoreana y recuperando un símbolo vital de la soberanía del país. Este éxito permitió a las fuerzas de la ONU abrir un segundo frente, aliviando la presión sobre el perímetro de Pusan y permitiendo una contraofensiva que empujaría a las fuerzas norcoreanas hacia el norte, más allá del paralelo 38. Animadas por el éxito, las tropas de la ONU tomaron una decisión estratégica que cambiaría la naturaleza del conflicto: cruzar el paralelo 38 e ingresar a territorio norcoreano. El objetivo era la destrucción de las fuerzas norcoreanas y la reunificación de Corea bajo un gobierno no comunista, pero este avance hacia el norte provocó una respuesta de China, que advertía que no toleraría una fuerza enemiga tan cerca de su frontera. La advertencia china no fue en vano. A finales de noviembre, cientos de miles de soldados chinos voluntarios, para no declarar oficialmente la guerra, cruzaron el río Yalu y se lanzaron contra las tropas de la ONU, que fueron completamente sorprendidas. Esta intervención cambió nuevamente la marea, forzando a las fuerzas de la ONU a una retirada que se convertiría en una de las más difíciles y dramáticas de la guerra.
El frente se estabilizó finalmente cerca del sitio donde había comenzado todo, en el paralelo 38. El avance y retroceso de las fuerzas a lo largo de la península coreana culminó en un punto en el que ambos bandos tuvieron que aceptar una realidad ineludible. La guerra se había estancado. El frente se había convertido en una guerra de posiciones que se extendían a lo largo de la península y pronto romper el frente se volvió una tarea imposible. Ante este estancamiento, las negociaciones del armisticio comenzaron en Kaesong en julio de 1951 y más tarde se trasladaron a Panmunjom. Pero los dirigentes de ambos países no se ponían de acuerdo. Y mientras los diplomáticos hablaban, los soldados en el terreno continuaban su lucha en una brutal guerra de desgaste. Batallas como la de Heartbreak Ridge o la de Pork Chop Hill fueron tremendamente sangrientas. Finalmente, después de 2 años de negociaciones, el 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio. Fue entonces cuando se estableció la zona desmilitarizada de Corea, la DMZ, una franja de tierra de 4 kilómetros de ancho que se extendía a lo largo del paralelo 38 que separaba ambos países. A pesar de todo, no se firmó un tratado de paz y desde entonces ambos países siguen técnicamente en guerra. El legado más evidente de la guerra es la continua división de Corea. Más de medio siglo después del armisticio, las familias siguen divididas, los gobiernos de Pyongyang y Seúl se mantienen en alerta constante, y la reunificación parece tan lejana como siempre. Por ello, Estados Unidos ha mantenido una presencia militar constante en Corea del Sur, lo que ha influido en la dinámica de poder del Asia Oriental. Por otro lado, la guerra de Corea fue una auténtica carnicería. Por parte surcoreana murieron 335.000 soldados y 373.500 civiles. Estados Unidos sufrió 54.246 muertos, de los que más de 30.000 fueron en combate, y 3.000 soldados de diferentes países de la ONU también perdieron la vida en el conflicto. Por parte norcoreana, el saldo de muertos fue de 736.000, de los que aproximadamente 400.000 eran voluntarios chinos. La contienda también dejó del lado norcoreano 680.000 desaparecidos. La guerra también nos dejó varias curiosidades, por ejemplo, la introducción del avión de combate reacción MiG-15 por parte de las fuerzas comunistas presentó un desafío formidable para los aliados, y fue en esta guerra donde se llevaron a cabo los primeros combates entre aviones a reacción de la historia. Otro de los dudosos honores de esta guerra fue el de dar inicio a la guerra electrónica para interceptar las comunicaciones y los radares enemigos. Además, la guerra de Corea fue la primera en la que se utilizó la evacuación médica aérea de manera extensiva, lo que mejoró significativamente las tasas de supervivencia de los soldados heridos en combate. Pero lo más impresionante de todo es un plan que propuso el general MacArthur, quien estaba al frente de las fuerzas de la ONU. El plan del general estadounidense era llevar a cabo una serie de ataques nucleares a lo largo del río Yalu, que es el que marca la frontera entre Corea del Norte y China, con la intención de crear una zona de contención radiactiva que impidiera el paso de refuerzos y suministros chinos. Una auténtica locura. Sin embargo, esta propuesta fue vista con gran preocupación por el presidente Truman, quien temía que la utilización de armas nucleares podría escalar el conflicto a una guerra total con China y posiblemente con la Unión Soviética, llevando al mundo a una tercera guerra mundial. Finalmente, sus locuras le costaron el puesto a MacArthur, y este fue relevado en abril de 1951. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre economía y finanzas, y a Memorias de Dolly, que es nuestro canal sobre ciencia y biología. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.